¿Qué tal? Buen día. Nosotros vamos a hablar de polímeros. En este caso, un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas manómeros. Su significado etimológico quiere decir muchas partes. Desde el punto de vista químico, una definición de polímero es que son grandes moléculas, macromoléculas compuestas por la unión de moléculas más pequeñas denominadas manómeros. El artículo de investigación que vamos a presentar se trata del grafeno, como el alótropo más prometedor del carbono. Vamos a empezar definiendo lo que es alotropía, que en química significa la existencia en estado sólido de dos o más formas estructurales, moleculares o cristalinas de un elemento. Los alótropos del carbono pueden ser cuatro tipos. Se encuentran de manera tridimensional, bidimensionales, monodimensionales y cerodimensionales. Cuando se trata de tridimensionales está el grafito, que es el alótropo más abundante. Fue usado por moléculas neolíticas y se encontró en un depósito enorme en Inglaterra en los años 1500. Y para bidimensionales está el grafeno, que apareció por casualidad con el objetivo de tener un grafito más puro, utilizado la exfoliación micromecánica en 2004 por el científico ruso Noselev. Y luego nos encontramos con los monodimensionales, con sus nanotubos, y cerodimensionales, como es el caso de los fullerenos. El grafeno es un material manométrico bidimensional. Consiste en una sola capa de átomos de carbón fuertemente cohesionados mediante enlaces que presentan hidratación sp2 y dispuestos en una superficie uniforme, ligeramente ondulada, con una estructura semejante a la de un panal de abejas. Por su configuración atómica hexagonal, obtención. Este material forma parte de una de las sustancias más abundantes en la naturaleza, que es el grafito. El grafito podemos encontrarlo, por ejemplo, en las minas de nuestros lápices, que esto a su vez, un milímetro de grafito contiene 3 millones de capas de grafeno. Y el método de obtención más común es la exfoliación micromecánica, el método que hemos mencionado anteriormente, que se le conoce como método de cinta adhesiva, que consiste en pegar una cinta al grafito y arrancarla. Se descubrió hasta que decidieron estudiar qué restaba en esta cinta. Se dieron cuenta que yacía un nuevo material compuesto por átomos de carbono e hidrógeno, ordenados en forma de panel de abeja, lo que hace que tenga excelentes propiedades. Alta conductividad térmica y eléctrica. Tiene una alta conductividad térmica y eléctrica mayor que las del cobre y la plata, además de poseer una alta flexibilidad y dureza. El grafeno es 200 veces más duro que el acero e incluso más duro que el diamante, y tiene una gran resistencia, el cual lo hace el material más resistente del mundo. Tiene las siguientes propiedades, como es la ligereza, que es tan ligero como la fibra de carbono, pero mucho más resistente. Además, no le afecta la radiación ionizante, es decir, que soporta la radiación ionizante, con lo que es aplicable en ámbitos como el sanitario. Además de ser transparente, con menor efecto Joule, se calienta menos al conducir sus electrones y consume menos electricidad para una misma tarea que el silicio. En conclusión, la literatura presenta el grafeno como uno de los nanomateriales más prometedores. No obstante, toda la clase de materiales nanoestructurados tiene enormes perspectivas porque representa la puerta de entrada a las aplicaciones tecnológicas a esta escala. Las aplicaciones de grafeno son bastantes, son varias y esperamos que en los siguientes años poder verlas en aplicaciones en campos como energía y medio ambiente, electrónica, informática, deporte e industria alimentaria y de salud, defensa, industria automovilística y combustible, entre algunos. En la tecnología de materiales compuestos cerámicos, al menos una de las etapas decisivas está controlada por estructuras nanométricas. El endurecimiento de los materiales cerámicos sin cocer es proporcionado por sistemas loidales, nanosistemas. Es bien sabido que esta etapa es decisiva, ya que en él se establecen los requisitos previos para el futuro, durante la evolución de la estructura del material y sus propiedades. Las nanoestructuras proporcionan propiedades de materiales compuestos y esto se conoce desde hace mucho tiempo y se utiliza ampliamente. Se han desarrollado materiales compuestos cuya estructura incluye el hecho de que, en contraste con la cerámica tradicional de nanopartículas, proporcionan sinterización y formación de una fuerte estructura dentro de ellos a baja temperatura. Los materiales exhiben propiedades fundamentales nuevas para ambos parámetros y de cesión.
parámetros operativos y de sesión. Aglutinantes nanodispersos proporcionan la sinterización de cerámicas de compuestos refractarios y óxidos altamente refractarios, por ejemplo el silicio y los aluminio-nitruros, en el rango de la temperatura de 700 a 1400 grados centígrados. La introducción de aglutinante nanodisperso en una cantidad del 2 a 4% en peso del volumen total de una carga de polvo de materiales proporciona su movilidad y fluidez con una humedad de contenido no más del 20 y el 30% del peso, como normalmente se ocurre, y con un contenido de humedad del 4 al 5% en peso, lo que permite crear materiales y objetos a partir de ellos de configuración compleja de reacción con propiedades previamente inalcanzables. Esto es explicado por el hecho de que un aglutinante con partículas de tamaño menor a 200 nanómetros tiene una superficie específica de más de 10.100 metros cuadrados sobre gramo, y esto proporciona un alto grado sin precedente de nanopartículas distribuidas sobre la superficie de las partículas de un material que es moldeado. Esto basta para crear uniones superficiales activas y que también conduzcan una gran mejora a la propiedad del sistema. El relleno utilizado son polvos de óxidos, compuestos refractarios, minerales y productos industriales de residuos de inducción. Las nanopartículas de compuestos lo hacen posible para obtener una mezcla fluida original para rellenar formas complejas y luego adquirir fuerza y conservar su forma en un tocho separado. El subtratamiento térmico posterior de una palanquilla se lleva a cabo de forma significativa, que logra que la temperatura sea ligeramente más baja para la cocción de la cerámica similar, sin utilizar nanopartículas, formadas a partir de un aglutinante. Como resultado de parte del tratamiento térmico, las nanopartículas se combinan en partículas más gruesas y el objeto adquiere propiedades requeridas en forma de corbata. La cinética de cambió de manera que la resistencia de un relleno, un aglutinante compuesto, indica que se adquiere después de un tratamiento térmico de alrededor de 300 grados centígrados y más. Como resultado de la reacción química del relleno con aglutinante, se han preparado objetos, es decir, tubos y tuberías de cerámica de diferente diámetro por extrusión de una mezcla plástica a través de aberturas de descarga de una boquilla de forma prescrita. El proceso de fabricación de mezclas plásticas moldeables es idéntico para diferentes formas de objetos e implica mezclar con un ligante introducido y una evacuación. Según sea necesario, la cerámica de la materia prima se introduce en la mezcla de moldeo y en forma de relleno granular de diferente grado de pureza. Los materiales compuestos a partir de los cuales se fabrican los objetos tienen las siguientes propiedades técnicas: máxima resistencia a compresión no menos de 300 megapascales, contracción lineal adicional a 1200 grados centígrados, no más del 5%, resistencia al choque térmico de 800 grados centígrados, agua, no menos de 10 ciclos, temperatura de aplicación entre 1300 a 600 grados centígrados. Los objetos preparados por esta tecnología tienen altos índices de propiedad operativa, fuerza, refractariedad y resistencia al choque térmico. De forma que así se ha creado una tecnología de fabricación para tubos cerámicos largos y objetos tubulares de cerámica compuesta, que se distinguen por su bajo contenido energético y la ausencia de residuos. Los objetos preparados por esta tecnología tienen altos índices de propiedades operativas, fuerza, refractariedad y resistencia al choque térmico. En este ejemplo de la imagen de la izquierda se demuestran tubos aislantes eléctricos y del otro lado se muestran pipas cerámicas de tamaño largo para unidades de calentamiento, y el largo es de 200, el diámetro es de entre 60 y 80 y el largo es de 2000 milímetros. En esta otra diapositiva se muestran del lado izquierdo los
unos componentes de unidad de calentamiento y del otro lado, del lado derecho, se muestran unos arbustos cerámicos y unos crisoles. Para concluir el tema de materiales cerámicos, concluimos que son fundamentales para las diferentes industrias, ya que estos forman parte de los procesos en la elaboración de los componentes aplicados en el amplio campo de las industrias, y consideramos pertinente comprender el tipo de procesos por los cuales pasan los compuestos cerámicos, y de la misma manera las causas que provocan las diferentes propiedades buscadas para un fin en específico. Los materiales compuestos son aquellos materiales que se forman por una unión o de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener de los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones pocas usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. La madera. La madera es un material anistrópico encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbáceas. Con respecto a la composición química elemental, no hay ninguna diferencia importante entre los bosques. Los elementos químicos principales de la madera son carbono, hidrógeno y oxígeno. Las cantidades pequeñas de nitrógeno también están presentes. En el análisis químico de varias especies, incluso maderas blandas o duras, muestra la proporción de elementos en porcentaje en peso de madera, como se muestra a continuación. Carbono 49-50%, hidrógeno 6%, oxígeno 44-45% y nitrógeno solo 0.1 o acaso el 1%. El carbono, hidrógeno y la combinación de oxígeno sirven para formar los componentes orgánicos principales de la sustancia de la madera. Celulosa, cantidades pequeñas de sustancias pépticas también están presentes. Estos componentes orgánicos de madera no son entidades químicas que pueden identificarse fácilmente. Los términos celulosa, hemicelulosa y lignina son genéricos, y cada uno incluye varios compuestos químicamente relacionados. La separación y la determinación cuantitativa de cada componente son llevadas a cabo en el laboratorio a través del uso de solventes y las técnicas específicas. La lignina es otro polisacárido, pero que se sitúa entre las fibras de la celulosa de algunas células. Se encarga de dar la dureza y la consistencia de la madera. La lignina es un grupo de compuestos químicos usados en las paredes celulares de las plantas para crear madera. Esta lignina está formada por la extracción irreversible del agua de los azúcares, creando compuestos aromáticos. La clasificación de los árboles. Están los árboles caducifolios y los árboles perennifolios. Los caducifolios son los árboles en los que las hojas se caen en invierno para que vuelvan a salir. Los más característicos son los encina, el roble, el almendro, el manzano y otros muchos más árboles frutales. En cambio, los árboles perennifolios son por todo lo contrario, lo que se caracterizan por mantener la hoja todo el año, es decir, que no se le caen las hojas. Los más característicos son el pino, el ciprés, el abeto, el tejo, sin contar que estos árboles disponen de una madera más blanda que de los caducifolios. Para esto, también tenemos la clasificación de maderas, que son las duras y las blandas. Las maderas duras son aquellas que proceden de árboles de un lento crecimiento, por lo que son más densas y soportan mejor las inclemencias del tiempo, si se encuentran en la intemperie. Vaya. Estas maderas proceden de árboles de hoja caduca, que tardan décadas o incluso siglos en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser cortadas y poder ser empleadas en la elaboración de muebles. Son mucho más caras que las blandas, debido a su lento crecimiento que provoca su escasez, pero son muchas más atractivas que construir muebles con ellas. También son muy empleadas para realizar tallas de madera.
En esta diapositiva podemos ver la distribución de los datos de celulosa en función de las diferentes secciones del tronco de los árboles de melina. Distribución. En esta diapositiva podemos ver la distribución de los datos de la lignina en función de las diferentes secciones del tronco de los árboles de melina. En conclusión, la madera del primer clareo de melina, Camelina arborea rox, presenta los contenidos globales promedios de celulosa con un 58.28% con un porcentaje de error de 4.6. Nos vamos a saltar los porcentajes de error. Para redondear tenemos una lignina en un 24.08% con extraíbles del 10.66%, taninos en un 1.21% y cenizas en 0.71%. No existe diferencia significativa en cada uno de los parámetros de composición a una misma sección del tronco del árbol. El contenido de celulosas extraíble, lignia, taninos y cenizas es el mismo a lo largo de todo el fuste de los árboles de melina. De la bibliografía. Se pueden encontrar los artículos Grafeno, un paseo hacia el futuro, Mundo Nano. Puede encontrar también Annual Book of ASTM Standards, parte 22, Madera y adhesivos, de Estados Unidos de América, de la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales. Puede encontrar también Ceramic Tubular Objects Made from Composite Ceramic, de los autores rusos, y de Science and Technology of Wood, Aristotelian University, Thessaloniki of Greece. Editorial Van Nostrand Reinhold, de Nueva York. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buen día.